¿Cuál se fue? Ah, no. La de Fuego 5 porque son las del mar. Como quieras arma, ¿no? ¿Eh? ¿Es Carilina? Acá no. ¿A dónde? En la mochi. ¡A la vuelta! Ahí va. Vamos, listo, listo. ¡Sí, gordo! Ah, tengo acá. Tengo acá. En el bolsillo. Cariñas. Sí. Estamos todos con moco. ¿Eh? Estamos todos con moco. Es el vientito, me mata. Encima le pone el de Boca. Yo tipo, ¿Por qué es le puse este, me parece. ¿Qué marca es esta? XC, Pero no la conozco, sí. está buena. Tengo ese, Dufour, Albert, Calvin Klein. Bueno, se eligió ese este que que pensaba, a mí rebote. pensó que era amarillo y azul y es mostaza, o sea, en la foto. Ah, Y este. Yo tipo, sí, obvio, vení, pasar a buscar, no hay problema. Ahora estoy vendiendo un montón de cosas. Ese es el coso de... ¿Pero por dónde lo publicas? Por Marketplace. Ah, Tengo como 1.000.000 de publicaciones. Ahora hice una publicación solo con los calzoncillos, ¿ves? Tipo, no sé. Estos son los de Albert. Después tengo los de... Es que a veces los colores no salen tan bien porque no tengo mucha luz ahí. claro. ¿Está enterado tu hermano de esto? No. Obviamente que no. Ahora te va a Tengo buscar los el de mostaza. Dufour. ¿Sabes que tenía un No, calzón? tiene 48.000 así. ¿Y eso? Esos están re lindos. Yo le regalé uno. A mí me gustan esos, pero esos hay un montón. Está bueno el bordón. Sí. Y después tengo Dufour, y después tengo los de Kimi que me quedan. Te entraron de esos. ¿Eh? Te entraron de esos. Anda, por ¿Cómo? eso. Ay, Y los de hay que hacer tengo algo. Calvin Klein que son muy lindos, pero esos me da ¿No cosa sacaste que... foto? Ah, no, esos son más jodidos. Que sí, como que no hay tantos repetidos además. De De esto repente- tengo capaz 5 cajas de cada uno. De repente desaparecen los De Calvin. repente se me aparecen todos los lindos boxers que había. Nada. Muy obvio. Me encontré esto también que voy a empezar a vender un trípode, boludo. La mina, todo eso va para recaudación para Temu. Obvio. Igual ya no compro más en Temu. Me ¿Dónde? pudrió. ¿Shane? Voy a probar en Shane después, sí. ¿Qué fue lo que pasó? A mi hermana creo le vino incompleto. ¿Qué cosa? El de Jane. Ah, entonces no voy a comprar una mierda. No, pero porque para mí se lo chorearon en el correo. Hijos de puta. Igual No sé, para... no sé de dónde viene, onda, viene de... El Pues de estaba Temu medio te como vienen medio en abierto. bolsas. Vino medio raro. Igual por ahora no quiero comprar más ropa. Ahora tengo que ahorrar para... También diciendo para los regalos de Navidad. ¿Eh? de Navidad. Y sí, no falta tanto. Faltan menos de 100 días. Mira la calle. Chacabuco. ¿En Tandil? ¿Le compraste en Tandil? ¿Hace cuánto, No, boludo? me lo trajo mi hermano. Y vino y se fue 4 días. Ahí seguro compra mi prima, porque encima Chacabuco es re cerca de la casa. No sé, mi hermana siempre va a lugares como que son... Sí, obvio, por eso. Pero nada, medio decepcionante, la verdad. Creo que voy a Avellaneda y me sale más barato todo.
No sé si será la misma calidad, pero... Ahora Vale me ofreció para trabajar en San Pedro. Hasta allá. Sí. Pero, O sea, yo no creo que entendí mal, porque yo siempre entiendo re mal las cosas. ¿qué te dijo? Es que estábamos hablando del tema de la matrícula, qué sé yo, y pone que ella estaba trabajando en un... no sé cómo es, tipo algo de turismo, que se ve que hacen tipo... no colonia, pero como que llevan a los chicos de primaria o secundaria a lugares así de como de paseo, no, no es paseo, como es, viste, tipo Tandil, Sí, otra vez. no sé, a la sierra, hacer rappel, todas esas cosas, ¿entendés? O sea, no sé si no es colonia, pero... y que ella ahora iba a arrancar a trabajar en el hospital. Pero claro, yo no sé si entendí que el trabajo incluía que me vengan a buscar y me lleven a San Pedro. No. No sé. Sí, bueno, San Pedro. Pero bueno. Capaz que bueno, me estaré de lunes a jueves en San Pedro y después vengo 2 viernes acá. Yo la veo, amor, haciendo eso, ni en pedo. No hay chance, me tiene que pagar muy bien. Amor, yendo y viniendo, ni en pedo. No, igual no es tan lejos, pero tendría que ir en tren, ponele, que el ni tren ese en que saca pedo. pasaje. Ni en pedo. Bueno, una vez que sacó pasaje, no sé qué había pasado. Como que no salió el tren. No sé. Sí, es que puede pasar cualquier cosa, la verdad. Dale. Además, pasaron como 20 días y recién ahora tengo un asesor para la matrícula. O sea, tiene una paja de laburar. Recién ahora se va tramitando. Claro, o sea, como que recién ahora le llegó a un gestor. Y ahora no sé cuánto tengo que esperar. Y después de eso tengo que averiguar para el seguro. Pero bueno, es todo un tema. Dentro de poco me voy a poner un consultorio en mi casa. Ey, apunta acá. Me voy a hacer tatuajes y piercing. Son de 20 25 euros. Cosas en que haga masaje. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Nada, me voy a hacer masaje de hace mil, pero no conozco a nadie. ¿Viste qué fácil que es? De 3 dedos, boludo. ¿Estás tranqui? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Mañana sí puedo traer. Si puedo, no, la tenés, ¿no? Encima yo miro así, cantina, Leo. ¡Wow! Voy con Sí, toda... ajá. De la nada. O sea, pasé de decir, bueno, a las 8 voy seguro, después a las 9 estaba dudoso, qué sé yo, después que a las 11 estaba dudoso, después que a las 11 sí, yo tipo, la puta. Entró y se me dio por despertarme de la siesta y ver 8 y 9. Yo tipo, ¿qué pasó? Y no estaba cantina encima. Yo como, no, ¿cómo me voy a sacar la cantina? Y mañana también, hay algunos que sí, otros que no sé, un matete.
Santi. 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 Ah, que no tiene No, tampoco. el otro día me habló y... Pero yo pensé que ya estaba. Yo Hace también, 1000 años, boludo, estaba de porque- joda, boludeando, tocando la guitarra. Yo pensé que también porque había subido cuando adjudicaban para anestesio, que también estaba la ex de él, que es amiga mía también, que también hizo para anestesio, y entró ella. Yo dije, bueno. Y yo se le preguntó, ¿qué onda? ¿Cómo va la res? Y Porque él todo iba piola. a hacer anestesia también. Él iba a hacer trauma todo, hasta que último momento de anestesia, tanto red, chupa verga son. Por eso también quería venir acá, porque le gustaba trauma, y todas esas boludeces, Claro, qué sé yo. que a la mierda. Y a la mierda. Y me dice, no, todavía no pude agarrar nada, estoy esperando la readjudicación para ver qué puedo agarrar. Y yo, Estaba boludeando ahí con la banda, boludo. Y no sé si era una banda prestada o era de no él. sé qué onda eso. Yo me hubiera quedado tocando la Aparte- guitarra en Italia. Claro, estaba en otro país. Era una gira. Total, creo que entre lo que ganan acá los médicos y lo que ganan allá lo que cantan y les dan plata en la calle, más o menos lo mismo. Ahora había leído algo como que mi ley había aumentado el costo de los del Garrahan, pero no sé qué onda eso. No leo nada. No veo noticiero, nada. Yo vivo el día al día. Yo solo entro para Que ver el la dólar bajó. cotización del dólar. Yo también. Eso, mira nomás. Yo dije, ¡ah, está barato! Encima me querían vender un Apple Watch. Y yo tipo, no uso eso. Debe ¿Quién? ser paja. Mi novio. Pero yo tipo, no uso el Apple Watch, no me gusta. Encima me lo quería vender al mismo precio que lo compré yo. Alto garca. Claro, tipo, no, boludo. Me dice, bueno, te lo dejo en cuotas. No, no quiero. Y lucra Prefiero con la cambiar de familia. celular. Déjame. Igual viste que el 17 que salió ahora es rechoto. ¿Sí? ¿Por qué? Es rechoto todo el material con lo que hicieron. Ah, con lo sí, que lo porque es hicieron. aluminio. Y yo, ay, imagínate que se tuvo toda la pantalla rota. Dice que era aluminio. Sí, se re raya. O sea, se le sale la pintura y se ahoga Ese muy no sé. fácil. Antes era como medio, no sé, titanio. algo Sí, sí, ahora no sé qué. Me gustan los colores igual. así. Naranja está bueno. El azul me ¿Te gusta gustó. el naranja? No. Pero el azul me gustó. Sí, sí. Bueno, lo hacemos por otro año. Yo te gastaba en celulares y ahora Sí, yo quiero vender el mío para comprarme el 16, yo pero... toco hasta que no me ande para el orto. Ya cuando empieza a fallar la batería y sí. Bueno, pero los hombres son muy así. Con mi hermano también es como que el celular le chupa un huevo, pero mientras la compu y la tele... Si vos vieras mi computadora... Te van a pegar una piña. Si no la pido, profe. Pintito de lluvia, ¿viste? Sí, yo cuando vi que no estaba a las 11 dije... Que justo como que a las 2 empezaba la lluvia. Y yo... Vos zafaste, ¿eh? Boludo, igual si iba a banco no me agarraba la lluvia. Si llovió a las 8 de la noche. Ah, me agarró a mí porque estaba, Sí. era una nube. Iba Claro, arriba mío. es que sí. A mí no me agarró. ¿Sabés? ¿Viste el último partido? Era de 7 a 8, ¿viste? Sí. Jugamos el primer tiempo nomás. Onda, Bueno, ahí sí, porque yo te digo, a las 8 como empezó a llover.
Pero todo el día Sí, terminó el primer tiempo. No, pero en banco empezó City. Bueno, pero yo que tenía el cumpleaños digo, bueno, va a llover todo el día, qué sé yo, bueno, ya fue. Andaba 5 minutos, estaban todos inundadas la cancha. Es que todo el día hermoso y cuando tengo que salir de mi casa para el cumpleaños, llovía como si se, no sé, yo tipo, nada, si yo tengo la suerte. Sí que me llevé otras zapatillas de mi hermana, pero yo me estaba quedando ahí. Bueno, igual vos sos boludo, porque estaba pronosticado lluvia. ¿Me llevé? No sé, boludo. Soy crack. ¿No te pusiste las bolsas? A ver, entonces no sé. Porque estaba en casa aquí. No sabía dónde estaban. Qué boludo. Y no estaba en mi hábitat. En tu hábitat natural. Y llega fin de mes del mes que viene, tengo que cuidarle el perro a mi tía. Opa, Y cuidarle el perro a ¿tu tía la que vive acá? sí, pues se va con el marido a Punta Cana. Que anda en Argentina. Entonces vas a estar ¿Plata de para cerca. este viaje? De pechito. Que va, que todo el mundo de viaje. Así que sí. Vas a estar de cerca. Vas a poder venir. ¿Qué cosa? ¿Tu tía no está? ¿Tu tía no vive acá nomás? ¿O esa es otra? Claro, esa es otra, ¿no? Esa Ah, es otra. ¿y dónde vive esto? Por caseros. ¿Qué? Para caseros. Sí. Es que ya te veo por ahí, por esa zona. Yo re iba antes. Sí, antes cuando estaba en la Es como facu se iba a dice, cuidar no- a mi no es tu abuelo. hábitat. Es mi hábitat, boludo. Tengo a mi abuela que vive ahí y a mi abuelo que lo iba a cuidar. Y bueno, y ahí está el geriátrico de mi abuela ahora y están mis tíos. En realidad mis tíos antes vivían en Parque Patricios y se mudaron a Caseros. Una vez que tenía que ir todos los días ahí a la casa de ellos en Parque Patricios a cuidarle el perro y el gato. Ahora tenés que cuidar un perro, ¿no? ¿Eh? No, ahora solo el perro. Porque el gato creo que se lo dejan a... Tienen dos gatos. Obvio que si mi novio me da el perro de él para cuidarlo, va a ser re divertido. ¿Por qué? Porque es un golden y es de lo más lindo que hay. Sí. ¿Vos en pelo largo o corto? No, pelo largo, mirá. Pero o sea, ellos él lo tiene en Colón. Pero como se va un mes de viaje y el padre es un desastre. ¿Dónde se va? A Europa. ¿Y vos por qué no? Ni un pedo me voy de viaje con su familia. Ah, a veces con los amigos. Uno se va con el hermano y el padre. O sea, ni Ah. un pedo me voy ni un pedo. Por mi propia salud mental, ni un pedo. Ay, Es re lindo, boludo. Y es lo más chululo que hay. Está re lindo. sí, muy bueno. Y es re bonito. feliz. Sí. Ahí tiene el pelo corto. Pero igual ahora le salió una bola gigante acá. Por Que mucho debe ser pelo. cáncer, no, algo de eso. Ah. Pero bueno, no se lo quieren operar porque es re Creo complicado. que es viejo. Sí, es re viejo encima. Ah, Bueno, pero está este bien es el dentro de perro de todo. mi tía, la que vive acá, cerca. ¿Qué es? Es como un... A mí tengo la... No sé cómo es la marca de perro. ¿Esto tenés un favorito? Sí. ¿Ves? Mirá, es el cholulo. Ah, mío. Se porta re, entonces yo lo estoy tratando de convencer que me lo traiga. Pues si no, ¿qué? Porque antes se lo cuidaba la familia de la novia del hermano de Pero él. si Y una- ahora está separado, entonces... ¿Todavía no sabés si lo tenés que cuidar, entonces? ¿O no? Y depende del padre, Y si no, ¿quién lo cuida? pero si no lo cuida un amigo del padre, que en realidad no lo cuida, solo le va y le lleva comida, ¿entendés? Ya está Tipo, solo. va a la casa, le pone comida y Ya, se un va. mes. Un mes es una banda. Tipo, la vez anterior se lo cuidó la novia con la familia que está en Colón. Pero ahora están separados, entonces no da, no da. Así que yo estoy manipulándolos. ¿Viste la de cine, la que está siempre en la que Y de repente vas a ver dentro de Marketplace.
¿Quieres un mate? Sí, te voy a aceptar, pero me olvidé, o sea, tuve que salir rápido y me olvidé mi equipo. Yo voy a todos lados con mi equipo. Fundamental encima con el equipo. Encima hay que aprovechar que está bien el agua, porque a veces... ¿Ustedes son de acá de Buenos Aires? Sí. Sí, yo vivo acá en frente del Parque Saavedra. Pero digo, son porteños. Sí. Ah, sí, ahí tenés la remera de arriba. Porque tengo tonada correctina. Qué lástima. ¿Ella de dónde es? Yo soy ¿De dónde fanático. decís? Y ella no sé, ¿Por la porque tonada? tiene tonada más del interior. Yo del tengo interior. toda familia, Yo soy re porteña. y puede parecer, pero me parece que no. Yo tengo toda familia en Santa Fe y en Rosario. Acá. Sí, yo mis papás son de Rosario. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿hincha de Newell's o de Central? De Newell's. Vamos, yo soy de proso amor. Aunque nos esté yendo para la miércoles. Sí. Y yo siempre digo que estaba por firmar Gallardo con Newell's y justo Francescoli lo llamó. ¿Viste? Sí. No. Digo, capaz hubiera sido otra la historia. En ese momento estaba un lindo equipo. Sí, esa época Igual yo lo amo, por más que no le esté saliendo todo al muñeco, yo lo amo. sí. Igual eso es lo mismo que pasa para todo valor. Era eso o dos goles abajo. Yo creo que por Vamos a hablar, ¿no? es 15 minutos una falta, 20 minutos una falta. ¿Y vos te dedicás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro, ¿vos te dedicás a filmar? Y Sí, filmo y después en la semana edito los videos cuando corto los Sí, llorones. sí. ¿Qué trabajás? ¿Con qué trabajás? Con CapCut, Sí. pero más que nada así, cosas simples. Sí. No, está bien. Pero una falta no fue tan. Es buenísimo el Capus, porque Sí. la verdad que trajo ahora, encima está... Yo siempre trabajé, bueno, con el paquete Adobe, Sí, porque yo soy artista digital también, y After Effects, hago animación y demás, pero Claro. motion graphic y esas cosas, pero hoy por hoy lo que tiene Capus, CapCut es como muy simple sí, todo. muy simple, hay un montón de cosas ahora también con la AI que está buenísimo. Claro. Tema que viste, a mí me gustó porque onda el CapCut cualquiera lo puede usar. Realmente, ¿viste? Onda es muy fácil. no, eso es recontra fácil y amigable. Sí. Está buenísimo, a mí me encanta. Yo editaba en Premiere y después me pasé el CapCut, lo pago pro porque me es Sí, yo también. mucho más rápido todo el flujo de trabajo para cosas, por lo menos no te digo una película. Claro, no. Pero sí, las cosas simples así están buenas. Ah, esa no fue. Son cereales. ¿Engordan? Sí. Salimos tarde. ¿Por qué? Eso no pueden engordar. Porque lo compré una dietética. ¿Qué tiene? Dietética solo. Me compré creatina. ¿Creatina? Eso, yo siempre digo creatinina. Creatina. Sí. ¡Otro lado! Dicen que es buena. Para rellenar el músculo. Sí, para muchas cosas. Porque Dicen hace que es mucha para- fuerza, ¿viste? No sé si vas a Estoy tener que entrar con... haciendo bíceps. Murió uno. No tengo frío. Voy. Sí, hay frío. Creo que ya se levanta. No hay. Sí, mira. Gaby, ¿le das un frío ahí?
sacarlas. Remate. No sé cómo te... Ya descubrí cómo poner el vesco en el perfil de Instagram. Ala, ¿Viste que te había preguntado? el enter. Sí, ChatGPT me lo solucionó. Ah, sí, ¿cómo es? No, lo tenés que poner tipo en enlaces, no como en... Ah, la boludez bárbara. Sí. No, pero yo pensé que vos querías escribir abajo, entonces la solución de lo que vos querías no sé si estaba. No, no sé vos si querías existe poner un igual. enlace. ¿Qué? El que no use, dejarlo ahí adentro de Sí, una... sí, pero voy a poner uno y uno. Ah, Igual, ¿qué decís de esto? sí. Ok. Creo que no hay solución a eso, es la nueva actualización de Instagram. Y viste que ahora las publicaciones son así. Sí, ¿qué onda eso? Ah, ¿Por eso qué? está bueno, pero sabés que no No, pude, yo tipo tuve que hacer... Viste cómo es una... no pude hacerlo. Yo viste, vi que el Real Madrid había subido un cosito así y de Gol. repente al toque lo siguió River, es como que toda una cadena, ¿viste? Pasa que subís eso y levantás visualizaciones Sí, sí, por sí, sí. inercia, por el hecho de que es nuevo. Para no era poronga, no leo nada, tipo... Voy. No, es para hacer publicidades especiales. Claro. Tipo, querés presentar algo, por ejemplo, no sé, el River lanza una camiseta, entonces saca un video que diga nueva camiseta de River disponible el 28 de marzo, por ejemplo. Claro. Para hacer un tag, algo de eso. Vamos a cambiar de mente un rato. Venga ahí. ¿Te haces capullo? Sí, bien, puede ser. Hola chicos. ¿Cómo va? Sí, creo que sí. Ya te digo. ¿Están empatados? Claro, sí. Creo que sí. Sí, sí, no iba.
¿Qué quieren parar? Pará. ¿Qué quieren parar? Se lo van a echar. Rico el mate, ¿eh? ¿Querés se va? Sí. ¿Qué sirve? ¿Listo? ¿Eh? ¿Qué sirve? ¿Qué querés? Amandas. Está bueno. Maestro, ¿cómo es tu nombre? Max, Max. ¿tuyo? Cone me dicen. ¿Cone? Cone. ¡Profe! ¡Lauro! Toma Cone. Gracias. ¡Come! Bueno, quédate. ¿Este termo lo tenías hace mucho? ¿Eh? ¿Hace mucho lo tenías el termo? Sí. Pero por el Onda... agua, digo, lo tenías hace un Ah, rato. sí, onda De la tarde. de la tarde, antes de ir a Tensi. Claro, aguanta como loco. Aguantan un montón. Ahora salió uno que se llama Té Mate, no sé si lo vieron, que tiene batería y te dura 4 horas y vos lo podés, o sea, estás acá, claro, se te enfría un poco, apretás y te calienta a temperatura 60, 70 o 75 y 90. Tipo una pava. Sí, sale 60 lucas, pero, o sea, lo enchufás, te cargas como si fuera una batería de litio y te aguanta para calentártelo en cualquier lado, o sea, no tenés que pedir agua, o sea, si tenés agua al alcance, lo calentás vos ahí. Claro, perfecto. Está bueno. Para irte al sur. Sí. ¿Cómo te viene? Vas al sur, boludo, con ese. Das un poco de agua ahí. Dale vos, Paquito. Movete y dale vos. ¡Matu! ¡Bien, Matu! ¡Dale, qué! Frío con olor a menta, boludo. Y que le estaba poniendo el frío al chico. Lo agarro y miro, pues tiene un olor raro a mentita. Y el chico me dice, bueno, ahora por lo menos no me huele tan mal. Tiene un olor a menta de... ¿Quiere, no? Mentol. Sí, me dice, parece que me comí una pastillita de menta. Capaz que tiene olor. Che, agarra si quieres. Muy bueno. Ah, esas son una perdición. Sí, Son una perdición. casi me Te cae. bajás el paquete, ¿no? Pero agarren.
Sí. Igual que los, ¿cómo es? Esos, los inflados, los... Uy, las tutucas. Cambié las tutucas pensando que esto era Almacén. Medio que Tutucas aire. ¿Eh? Sí, tutucas pero son aire. pero las tutucas. Entonces, si Ese como es el aire tema no que me va a podés hacer comer. engordar. 800. ¿Era cero? No, un gol. No, 1-0 los negros. No me acuerdo. Ay, Ah, sí, creo que sí. ¿Qué fase es esta? No sabe, ¿no? ¿Qué sale? No tengo idea. ¿Fase de grupo ya terminaron? Conozco. Yo Sí, vi creo que sí. una amiga, no vino nunca. Creo que sí porque sí empataban a penales. me parece. Mati, ¿Esto no es fase de grupo? ¿qué fase es? No, creo que no. Octavo. Ah, mira cómo se mira acá. Es por Copa y por qué Libertadores, ¿no? Nosotros jugamos un torneo por San Martín. Ahí tiene la cancha de Carrefour. No lo conozco, ¿cómo se llama? La Carlota. Y ahora estamos por no me acuerdo el nombre del torneo, pero es la Copa de Campeones, ¿viste? Que se juega la selección. Adentro. Déjame que te tengo. ¿me llamó Chueco? Igual tenemos que pasar allá, pero es octavo, cuarto, y si pasamos de cuarto, la semi se juega allá. Buen torneo, está lindo, sí, está bueno. O sea, son los últimos 4 equipos que quedan, tenés que viajar nada más, y después allá te dan las estadías, la comida y todo allá. Está bueno, ¿Ya, ¿el viaje para el plata y eso? el viaje tenemos que fijarnos nosotros. O vamos en auto, vamos en micro, y después allá son... El premio... No, plata creo que... Igual los premios hoy en día, los torneos no son muy... Terminaba estando más todo el torneo de plata. Pero queremos llegar a la semi por lo menos para el viaje. Está bueno. pedir una foto para de aquel como que está dirigiendo? Sí. Es la alternativa para jugar al fútbol. Claro, El torneo es eso. sí, pero son 4 días. No sé si te imaginas, no sé si te gastaba algo así el torneo. Como ya, no, boludo. ¿Esto vos tenés idea de lo que es el premio? Los que sé que están buenos los premios son los de la nieve. Pero no, hay uno que... No, pensé que el torneo era un uso de Brasil. Esa viene todo. ¿Eso es todo mentira? No, esa es un arreglo que hacen con una empresa de viajes Con alguna empresita así. y te cubren 3 jugadores. No, te cubre, qué sé yo, estadía 4 noches en tal lugar. Nada más. Ya no Fue sé, avión y acá, toda la fue boludez. todo lo demás, pero bueno, Sí, es medio una mentira, pero bueno, sí, nada. buscan. Pero el tema es que todos salen con la de viaje a Brasil. Claro. Acá en Torneo es un viaje. Aparte que te vas un metro los jugadores de arriba. Pero igual ya cuando sos un poco a pillo y ya jugaste un par de torneos, ya sabes Que es imposible. que es imposible, claro, que no te lo va a regalar nadie. ¿Cómo lo vamos a sacar el torneo? ¿Usted que es un del jugador? Como del Champions. Ah, ¿verdad? ¿Qué? ¿No vino? ¿No viene? ¿El organizador no viene? El organizador, el Corón, está. No está haciendo así. No, pero está igual re armado. No, 2019. Quedó a 6 años. ¿Quedó?
¿Yo? Sí. No, 2 años. Ya del inicio quedan pocos. ¿Quién queda? ¿Quién? No, por ejemplo, más viejo de Gaby que, no sé, poner que tiene 3 años. Pero ponerle antes venía supuestamente una fotógrafa, que es así, estaba desde el principio. ¿Quién tu Skype? Nada, yo sabía estuvo menos que... Ya te lo digo. Tienes que aguantar este club de machos. Claro, che. Chuco se comió un gol el partido pasado. ¿Sí? ¿Cuál? ¿El Que de... se quejaron. Que se ¿El quejó del Guachín. travesaño? Sí, sí. ¿Qué pegó el de atrás? No, entró. ¿Picó abajo? No. Pegó en la red y salió. Ah, ese arco es una mierda, ¿viste? Sí. Porque tenés la luz de atrás que te deja ver poco y además está muy pegado a la reja, entonces entra y sale. Pero fue un golazo, ya fue muy rápido. Y nadie se quejó. Ah, nadie se quedó. O tienen varios. Está acá. ¿Quién? El gol de ellos, la recta rota. El gol primero se fue para afuera. Muy bueno. Ah, sí. ¿Pero qué? ¿Por el para atrás, sí? Yo vi Pasa que tiene segunda línea esta. Ah, capaz lo vi mal. Pero yo vi que entró y se fue, medio como que la vi medio costadito de afuera. Ya no. Ahí nada, igual se notó que entró. No, son Hay otra desastres. sede que es terrible. Mañana, ¿por qué no voy en banco por la lluvia? Yo dije, "Oh, no puede ser, tipo, entré directo a buscarme en banco y no había nada. Dale, volalo. Siempre me ponen en banco. Porque ella es medio fifi, ¿viste? Callate. Yo antes pisaba fuerte, pero ahora... Ahora es débil. Este club de ¿Cómo machos. llega a ser fuerte y después débil, no? Tu culpa, porque me mandan a banco porque vas vos a banco, ¿no? ¿Viste? Yo te doy la culpa. Son 4 partidos. Pasa que se empieza antes. No, pero la otra vez que me volví en cole también. Claro, tiene que hacer el recorrido, entonces tarda como literal una hora. Claro. Porque agarra todo lo que es tipo Mini, Canitas, Sí. Belgrano. Se quedó entre el campo. Voy. Jugamos en el parque. Es normal. Sí, todas las fechas. Hay por lo menos una para... Pero se van al carajo, porque hay veces que el tema que se van al carajo. No, para mí, o sea, cuando se queda está bien. El tema cuando se pudre con el árbitro, ¿viste? Nosotros como no nos agarramos nunca con nadie, pero a veces le quieren pegar al árbitro. La verdad está dirigiendo el chabón, o sea, se puede equivocar, no se puede equivocar. Igual los árbitros allá son... Ni siquiera, no es que dirijan bien o mal, sino que los chavales quieren ser muchas veces protagonistas, ¿viste? Ah, sí, sí, no, y te bardean los chavales. Yo a veces, una vez nosotros estábamos jugando, Hay que bardear en amateur, te comés. y arrancan a hablar de afuera, y no hay que los hacen, y se van a lo de afuera. Una locura esto. No, era un chabón de 2 metros igual, no le... Tenés que reaguantar. Sí, sí.
Sí, igual depende del árbitro, porque si a mí me pasó que viene el árbitro, capaz que hay un árbitro que es de AFA. Otra cuando los chavales son buenos. Hay árbitros que el otro árbitro tiene que pasar desapercibido. Tiene que cobrar lo que tiene que cobrar, ya está, no tiene que ser. Depende del torneo igual, ¿eh? Si Pasó vas a un feo. torneo, No, sí, sí. dirigí un torneo paraguayo y bueno, sí, llevá uno que te firme. Sí, ahí sí. Sí, ahí no puede ir cualquiera. Yo por el laburo en un torneo que son guachines, ¿viste? Sí. Son guachines y todos son de categoría pibito. Claro, sub 15, Ahí va. sub 13. ¿Se pegan los pibes? No, y son todos, gente muy chica. Entonces, Claro. a veces tenemos gente de AFA, ¿viste? Y la otra vuelta pasó que un árbitro estaba molestando a tu padre a mí, qué sé yo, y fue y le dijo, fue y le dijo, vos tomatela. Dijo así. Y claro, el chabón, porque el papá le dijo, ¿por qué no, vos tomatela? Le empezó a hablar mal, ¿viste? Claro. El chabón se culó mal, le dijo, no, te voy a romper la cabeza, no sé qué, lo amenazó, y el papá se repudrió en medio de la cancha. Claro, todo eso en un ambiente de pibito. No, sí, Cinco yo canchas. cualquiera esa El cuando. chabón se quedó sin laburo, así nomás. Fue la última, o sea, jugó se dirigió ese partido, se enteró el dueño y le dijo, jugó el trabajo. ¿Cómo te vas a quedar afuera dirigiendo al pibito, tío? Igual los padres son re. Sí, no, que ahí le tenés que dar razón al padre, porque vos me decís que el árbitro se te acercó. No, te lo puede pedir bien, che, me vas a hacer gesto porque te tengo que echar de la cancha. Claro, de un país alrededor, che, sacame esto, Pero tomate la no le puedes decir nunca. Más si sos de AFA. Le dije, yo el pibe estaba dando a seguir, no que estaba ahí, estaba ayudando a seguir. ¿Dónde el torneo, me chico? Ese es el gol de ahí de Luli. Casa de crack. ¡Cambia, pues! Medio de Luli. Morena. Morena y Ale. Ya me queda. Déjela. 2-2, ¿no? No, 3-1. 3-1. 3-1 de ellos. 3-1 negro. Che, Ale, vos cable tipo C, casualidad, ¿no? Que está en las últimas celular. El cable, eso lo perdí en la Bueno, me dijeron que no vale piso. En disputa. No, sí, obvio, pero. No vale. Ah, el C cancha 8. Mirá, de cancha 8. Sí, con la acá no hay. A ver cómo es como que dice Gaby. ¿No hay tampoco? ¿Qué allá hay sexto y vale piso? Y roja, acá hay azul. Acá que es. No, amarillo y rojo. no. ¿Amarilla y roja? Antes había azul, pero no. Nah, allá roja es muy raro que te echen, porque te habla el juez, ¿viste? Te dicen que sacalo, o le saco azul, te vaya no sé, ¿no? Pero. A mí está bueno lo de ese, igual. Porque, está bien, eso. Y de alguna manera tenés que regular y Te tenés que medir. Claro. Ah, igual tampoco te queda el piso, no lo usan para faltar, lo usan para muy bien al piso. Sí, es el tema. Igual en todos lados se gana. Hay un equipo que igual acá por la zona no hay equipos medio. O sí. Acá tenés acceso a todos lados. Puedes caer en todos los barrios. Pero es caro el torneo, ¿no? ¿Por cuánto está? No sé cuánto pagan cada uno. Está lo mismo que en todos lados, puede estar 120 días. Bueno, nosotros pagamos 70. Es re barato, sí. Y va a la cancha, esta es una cancha de primera al lado de la otra. Mirá. Sí, 70 es re, o sea, hoy en día. Muy barato, sí. Ahora en realidad la Copa de Campeonato que te digo creo que sí, son como 110 me parece. Ah, bueno, igual a la verdad, para competencia, un torneo barato, caro. Sí, pero. ¡El arquero! Planchazo. ¡Dale, viejo!
Y empate penales directo entonces. Eso está bueno también. Es un torneo que jugamos nosotros de fase de grupo y. No, perdón, fase de grupo no, es tipo torneo tipo liga, ¿viste? Primero, segundo, ahí por puntos. Lo que es una mierda es que los playoffs hay ventaja deportiva. Ah, eso te mata. Eso es cualquier cosa. No, hasta la final no. Hasta la semi. Hasta la final. Es cualquiera. Para el trucho, o sea que Cualquier cosa, jugué. boludo. Quedaste. Queda El primero empate y gana, boludo, cualquier cosa. Bueno, yo, claro, el Liga Olivos es igual. Yo laburo acá. te mata, que la Ventaja promoción. deportiva. Nada, a mí eso me parece cualquier cosa. Hasta cuartos y semis. No, eso yo lo hablé un próximo organizador, no es cualquier cosa. Está bien, está bueno porque si es una liga el que queda primero no tiene ninguna ventaja, ¿no? Pero ya está jugando, o sea, porque juegan los 8, ¿viste? Los primeros 8. Ya está jugando el primero contra el octavo y encima le das la ventaja deportiva. Sí, que igual de alguna manera. A mí me gusta que tiene Liga Núñez ahora el formato. ¿Cuál? Son 2 zonas. Yo estaba justo en la Ah, no, está bien, está bien. No, hay veces que no siguiendo jugadas. Ah, sí, pues Trato entonces. de- Primeros, trato de o sea, sacar. son 2 zonas que Vaya juegan le entre saqué. ellos. Y después hay una tabla general. Los primeros 10, no, los primeros 8 entran a los playoffs después, ya juegan todos contra todos en su zona y después los primeros 8 de todas las zonas también, Juegan hasta desde octavo, ¿viste? claro, juegan de octavos, pero los 2 primeros de la tabla general pasan directo a semis, o sea, esperan semis. ¿A semi? Ah, mirá. Entonces, también hay el sistema olímpico, corte que si le ganás, no sé, yo le gané a uno de mi zona, pero quedamos con los mismos puntos, yo quedo primero porque te gané, ¿entendés? Como en el Mundial de Clubes, ¿viste? Sí. Bueno, así, Acá no hay diferencia de gol ni nada de eso. no, como también estamos en segunda, jugamos, y quedamos con los mismos puntos, con un equipo, pero le habíamos ganado a otra zona, entonces pasamos nosotros a la serie. Y ellos juegan desde octavos, o sea, quieren vivir. No, eso es lo que había. No era diferencia de gol y tampoco era como decís, era. Tiene un nombre, pero tipo amarilla roja, el que tenía menos. Bueno, Era una cosa de loco. ese es el sistema olímpico. Ah, eso es lo de amarilla.